Bueno, en primer lugar, darles la bienvenida, agradecerles que estén acompañando a Élida en este día tan especial. Y vamos a pedirles que por favor apaguen los celulares o los pongan en silencio. Así no pasa lo que pasa casi siempre en todas las reuniones. Creo que hoy es un día muy especial para María Élida y para toda la familia Fiandra, que además viene de unos días de alegría corrida, porque en estas horas han nacido 2 nuevos integrantes en la familia. Élida tiene ahora 3 bisnietos, así que vamos a celebrarlo con un aplauso. Y para entrar en clima, Élida, ¿qué tal si evocamos un poco la memoria y le pedimos, bueno, a la tecnología que nos dé una mano y con algunas fotografías que sus hijos me han dado, evocamos el comienzo de esta historia? Adelante, por favor. La música es el segundo track o el tercero. Por favor.
Esto recién comienza. Yo no les voy a hablar del libro, porque la gracia está en que lo compren y lo lean, obviamente. Sí, de antemano les digo que todo lo que se recaude por la venta de Médico del Corazón, María Elida, su autora, ha dispuesto que sea donado a la Biblioteca Popular Jacinto Laguna de Nueva Palmira, que es la biblioteca más antigua del interior del país. Fue fundada en 1873 y funciona como centro cultural de ese pueblo que tanto quiso el doctor Oreste Fiandra y al que tan estrechamente ligados está toda la familia Fiandra. No voy a hablar del libro, pero brevemente permítanme sí decir unas palabras sobre el mensaje que a mí, como editor, él mismo me dejó. En primer lugar, conocer en profundidad al doctor Oreste Fiandra, a quien traté un par de veces en mi carácter de periodista, pero nunca más allá del trato amable y cordial que deja una entrevista de prensa o de radio. Pero sobre todas las cosas, este libro, Médico de Corazón, me permitió conocer a un país, mi país, el Uruguay. Un Uruguay que parece tan lejano en el tiempo, pero que sin embargo no lo es tanto. Aclaro que no hay aquí una mirada nostálgica. Los uruguayos somos campeones de la nostalgia. ¿Qué sentido tendría alimentar ese sentimiento que tanto nos ha paralizado como país? Además, sería todo lo contrario a lo que el doctor Oreste Fiandra pregonó con su ejemplo y con sus logros. Siempre miraba hacia adelante. Y para ello me voy a permitir leer solo un párrafo o un par de párrafos del libro que escribió María Elida. 30 años después de la inauguración de la empresa familiar, que ustedes saben lleva la sigla de CCC, la dirección y los técnicos llegaron a la conclusión de que ya no era rentable fabricar marcapasos. Resultaba imposible competir con los países desarrollados. La preocupación mayor de todos era cómo se lo dirían a Fiandra y cuál sería su reacción.
La empresa seguiría funcionando y trabajando para los centros de investigación que cada vez más requerirían de sus servicios. La decisión debía tomarse lo antes posible, pero nadie se animaba a comunicársela a Fiandra, hasta que una mañana Alicia y el resto del equipo técnico la abordaron. Habían preparado informes y estudios. Fiandra entró a la sala de reuniones y por las caras que vio, se dio cuenta que algo grave estaba sucediendo. Saludó, se sentó y preguntó: ¿cuál es el motivo de la reunión? Los allí presentes comenzaron a dar una serie de datos y a explicar la situación. Vayamos al punto, dijo Fiandra con su característica serenidad. No podemos seguir fabricando marcapasos, dijo Alicia. Se produjo un silencio de unos segundos, pero que a los presentes les pareció una eternidad. Bien, hay que hacer lo que sirve, ¿no?, dijo Fiandra. Todos respiraron aliviados. ¿Algún otro tema?, preguntó. No, doctor, respondió Arzuaga. Entonces me voy, que empiezo la consulta en media hora. El sentido común y el pragmatismo eran también características del doctor Oreste Fiandra. Y estábamos hablando del mensaje que en lo personal me dejó este libro y que ojalá ustedes compartan. Me quedó la sensación de un país en el que a fuerza de trabajo, empeño y educación, las personas se superaban y ascendían socialmente. Un país en que para la mayoría de sus habitantes el trabajo era un valor supremo y apostar a la educación era un deber moral. Yo quiero, para terminar mis palabras, contarles una anécdota que creo que retrata muy bien a la autora de este libro. Con María Elida en los últimos meses tuvimos reuniones semanales en su casa. En algunas participaba su hijo Alfredo, Alicia. También tuve alguna charla con Daniel. Y fuimos trabajando en el armado de médico de corazón. Una tarde, no hace mucho, llegué con 3 bocetos al apartamento de María Elida. Ese día estaban Alfredo y Alicia. Bocetos de la tapa, que es como se estila, ¿no? Uno va tirando ideas y el diseñador va armando en base a lo que uno le va sugiriendo. A mí personalmente, antes de que se llegara a la tapa final, había una bastante parecida a la actual, pero que en la contratapa tenía dibujado el trazo de un electrocardiograma. Yo pensé para mí, esta le va a gustar, ¿no? María Elida lo miró, me miró y me dijo: esa no puede ser. Ese no puede ir. ¿Por qué?, le pregunté, sinceramente desconcertado. Porque el paciente de ese electrocardiograma está muy grave. Tiene un severo bloqueo de rama. Estaba todo dicho. Señores, quiero aprovechar para agradecer también a los amigos de Asuntos Públicos, la señal de Canal 10, que está filmando este acto para que llegue a todo el país, para que todos los uruguayos, muchos de ellos que fueron pacientes del doctor Oreste Fiandra, se enteren que a partir de hoy, en librerías, pueden encontrar esta biografía escrita desde el corazón y con un gran sentimiento por parte de esta señora, que además me hizo el honor de convocarme para que le diera una mano a la hora de que este proyecto, que ella largamente acarició, se concretara. Así que de mi parte, muchísimas gracias.
Y ahora le toca el turno al profesor doctor Álvaro Lorenzo. Adelante, profesor. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecerles efusivamente y emocionadamente a Élida y a sus hijos que me hayan distinguido para compartir mi visión a lo largo de muchos años con Fiandra. Ustedes disculpen, pero después van a ir entendiendo por qué yo me refiero a Fiandra, no como profesor ni doctor. Es que en realidad tuvimos una relación muy larga. Recién cuando saludé a Élida acá al entrar a la sala, ella me confundió con uno de mis hermanos porque yo no tocaba el piano, era mi hermano más chico, pero eso les muestra que nos conocemos desde hace muchísimos años. Yo, por relaciones familiares, a través de mi padre, que era amigo de Fiandra, y paciente, mi madre también, tuvimos algún intercambio de visitas, asados, etcétera, en las distintas casas, y que eso me trajo información a mí de lo que era Fiandra ya en mi niñez, y era una información que impresionaba a un niño de 10 años, que era lo que tenía yo en ese momento. Para mí era una persona llamativa, en el sentido que había viajado, había estado en Suecia siendo muy joven, un médico que había salido fuera del país, había estado en Suecia, que quedaba para uno lejísimo, espantosamente lejos, sabía que era un país frío, inviernos largos, y uno no entendía cómo él había ido a perfeccionarse a Suecia. Después, con el tiempo, uno se fue dando cuenta que Suecia fue un país neutral durante la guerra y le permitió crecer en un aspecto que los demás países no pudieron crecer, que fue en la medicina. Suecia fue, en la posguerra, un lugar muy visitado por médicos de distintos países, porque ahí se desarrollaron los primeros respiradores mecánicos. Acuérdense de las epidemias de polio, que felizmente se pudieron controlar después con la aparición de las vacunas, pero que se llevaban a miles y miles de niños y que no había nada que hacer, y que muchos de ellos terminaban en pulmones de acero, que era la forma de poderlos mantener vivos. Y todo eso fue desarrollo de Suecia. La parte de la cardiología también fue un desarrollo de Suecia. Volviendo al tema de Fiandra, es una persona que uno puede decir que son esas personas excepcionales de todo punto de vista y que no nacen siempre, o sea, son contadas las oportunidades en que surgen personas tan completas. La otra cosa que a mí siempre me llamó la atención, ya más viejo obviamente, es que uno asociaba en general a los grandes médicos, por lo menos los médicos que yo conocía cuando empecé a estudiar medicina, que eran grandes médicos pero espantosos padres de familia, porque la medicina absorbe mucho, quita tiempo. ¿Y qué es el tiempo que quita? El tiempo que tiene el médico con la familia. Y no fue el caso de Fiandra, que ustedes lo pueden ver por las fotos que se pudieron ver y por los que están acá, de que tuvo una familia perfecta, como decíamos nosotros, las familias de antes, y ahí se ve también que está la gran fuerza de Élida, que logró compatibilizar la posición del médico, un médico dedicado, con una familia unida y una familia que progresó. Del punto de vista mío, ¿cómo analizaría yo la persona de Fiandra? Como maestro, fue un excelente maestro, una persona muy sencilla, o sea, sencilla en su trato y sencilla en su manera de ser, pero tenía un protagonismo muy importante. Fíjense que Fiandra
fue uno de los que inició la cirugía cardíaca en el Uruguay, realizada por uruguayos. Hubieron cirujanos anteriores, obviamente, pero el desarrollo de la cirugía cardíaca con circulación extracorpórea, corazón abierto, como se conoce, empezó en la época de Fiandra, con el profesor Abol, el profesor Rubio, que también habían estado en Suecia. ¿Y cómo sería la cosa? Que si hay alguien que es protagonista es el cirujano, pero cuando uno le preguntaba a los pacientes, ¿y a usted quién lo operó? Siempre decían, a mí me operó el doctor Fiandra, para decirles lo que era. Era una persona que pese a su sencillez se imponía de forma importante. Como docente tenía las cosas personalmente a mí me gustaban, no sé si a todos les gustaban, pero era una persona que se apoyaba mucho en la parte de instrumentación, de electrónica. Me acuerdo cuando yo lo volví a encontrar a Fiandra, fue en el año 72, cuando yo me incorporé al equipo de cirugía cardíaca, que en esa época estaba el profesor Abó, estaba Filgueira en ese momento, que se estaba armando el equipo, año 72, y uno iba a la parte de ese momento, lo que había era cardiología, no existía posgrado de cirugía cardíaca, uno lo que estudiaba era cardiología con aplicación de algo de cirugía cardíaca, y siempre tenía algún diseño, alguna cosa de enseñar. Yo me acuerdo que tenía una máquina en que grababa los soplos, como una grabadora de discos, pero que no grababa exactamente disco, era como una placa que giraba y ahí tenía todos los soplos registrados, y entonces nosotros podíamos escuchar todos los soplos que quisiéramos, las veces que quisiéramos, y hacía sumamente atrayente, por lo menos para mí, el aprendizaje. Los electrocardiogramas todos se pegaban y se fotografiaban y los pasaban o en las máquinas aquellas que habían antes de reproducir las fotos, o en slide. Tenía una forma muy particular de enseñar, y era una enseñanza que quedaba grabada a veces por lo exótico, ¿verdad? Por todas esas cosas. Enseñó muchísimas cosas. Él tenía una disciplina férrea. Cuando entré acá comentábamos con algunos que esto tenía que empezar a las 7 de la tarde porque era Fiandra. No empezó a las 7 de la tarde, pero si hubiera sido, fue como la media hora que tenía la consulta. Bueno, vamos a arreglar esto. En las reuniones de consejo del instituto, él tenía una campanilla como la de las maestras de colegio, y cuando alguno se pasaba de hablar mucho, tocaba la campanilla y cortaba el diálogo. Tenía cosas muy interesantes, muy interesantes. De su trayectoria tiene muchísimas cosas para destacar. O sea, la primera ya la dije, que fue uno de los médicos que viajó, que se formó en el extranjero, se formó en uno de los mejores centros que existían en el mundo. O sea, de Estados Unidos iban a Suecia. No era lo contrario. Se formó ahí. Disculpen. Estuvo en Suecia. Yo cuando entré en el año 72 al equipo, un día que yo me quejaba de que se operaba poco, de que uno no tenía posibilidades de aprender, él me dijo, mirá, si sale lo que yo tengo pensado, vas a pedir un día que paren de operar porque no vas a poder más. Y entonces ahí fue cuando me contó el proyecto que él tenía de la ley del Fondo de creación del Fondo Nacional de Recursos, que yo la conocí en el año 72,
pero cuando tuve que mirar para atrás, él ya hacía 14 años aproximadamente, no, en el 72 no, pero cuando salió, que se promulgó, que fue en el 80, ya hacía 14 años que él hablaba. Creo que él empezó a plantear la ley por el 64, ¿verdad, Elías? Aproximadamente, sí, año 64. Y en el 72 él ya tenía una clara idea de lo que había que hacer con la medicina altamente especializada. O sea, tenía una visión impresionante. Y eso se logró con dificultad, pero él cuando se ponía una cosa, la seguía y no había piedra en el camino que no la pudiera salvar. Y la ley finalmente salió en el año 80. Salió con algunas modificaciones, pero salió, y hoy muchos de todos los que estamos acá vivimos gracias a esa ley, que nos permitió desarrollarnos y además permitió tener una calidad de salud que tiene hoy Uruguay, que es envidiada por los demás países. Y esa idea era de él. Yo me acuerdo que decía, con 10 pesos, que en ese momento era lo que salía una cajilla de cigarrillos, se puede financiar todo esto. Y de hecho fue así. Fue así. La otra, el Instituto Nacional de Cirugía Cardíaca, el INSC, donde hoy trabajamos, fue de los fundadores del INSC, que fue el brazo quirúrgico, fue declarado en ese momento de interés nacional y fue lo que permitió poner a funcionar la parte de hemodinamia, marcapasos y cirugía. Fue otro proyecto y otra visión de Fiandra. La parte de marcapasos, que todos la deben de conocer, el primer marcapaso que se puso en el mundo y que funcionó, lo puso él con el profesor Rubio, creo que fue en el año 58, por ahí, ¿no? 60, ahí está. Sí, en 60, me están corrigiendo Elida, creo yo. O sea, otro hito mundial, que después lo reconocieron con posterioridad, porque le habían adjudicado el hecho a otro médico y después se vio que efectivamente el marcapaso ese que funcionara y había sido eso. O sea, fueron una serie de hitos a lo largo de la historia de Fiandra que mostraron su clara personalidad vanguardista, su tenacidad, su visión de futuro, visión macro, o sea, él veía lo grande, no se quedaban las cosas chicas y lo supo defender. Fue un gran amigo de sus amigos, lógicamente por razones de edad se han ido perdiendo, pero los mantuvo siempre hasta el final. Era muy amigo de sus amigos. Una persona dura, o sea, cuando había que ser dura era duro, de carácter, pero muchas veces era una persona tierna y lo que siempre era claro que era sencillo. Disculpen, pero se me alteran las cosas que uno quiere decir. No, básicamente yo creo que hemos tocado los puntos importantes de la vida de Fiandra. O sea, y para redondear el final, lo que yo quisiera decir de lo que uno tiene como alumno, como persona que considera que fue influida en su formación. O sea, yo me considero muy influido en la formación por Fiandra, en mi formación personal, en el trato a los pacientes, que eso era otra de las cosas que yo quería encarar. Él tenía un trato con los pacientes muy especial. Les daba importancia, les daba responsabilidad, los respetaba. Y los veía, que esto sí que es interesante, cuando él puso su consultorio, el consultorio de Fiandra no era el consultorio habitual de cualquier médico.
O sea, el paciente que entraba en el consultorio, que hoy sigue estando ahí en Antonio, ¿cómo se llama? Monterroso de la Valleja, ahí está. El paciente era visto de una manera integral, o sea, era visto y interrogado por el médico, ¿verdad? Por el profesor. Se le hacía siempre un electrocardiograma, lo que se llama basal, que es el electrocardiograma en reposo. Después le hacía la prueba de máster. La prueba de máster, que en ese momento que no existía ergometría, era una forma de hacer un esfuerzo, que era subir y bajar 3 escalones. La prueba de máster, una prueba sencilla, pero que daba mucho más que un electrocardiograma basal. Tenía un equipo de rayos X y hacía radioscopías, miraba el corazón para ver si el corazón estaba dilatado, se podía ver algo de pulmón. Después lo fue completando con cosas de laboratorio, apareció la ecografía y se agregó la ecografía, y todo siempre se terminaba con un informe que se le entregaba al paciente. Es decir, que el paciente que ingresaba era visto completamente y llevaba su informe para el médico que lo refería. Eso determinó que él tuviera una referencia, sobre todo en el interior, muy importante, de cardiólogos que mandaban sus pacientes en consulta, y pacientes que, teniendo sus cardiólogos, veían a Fiandra porque ellos querían ver a Fiandra. A mí me ha pasado de pacientes que él me mandaban, que venían de distintas mutualistas, con distintos cardiólogos, y todos me decían, sí, pero un par de veces al año yo voy a ver a Fiandra, para que ustedes entiendan cómo era la cosa. Y esa forma de trabajo organizada, que la transportó también a la forma de funcionar del instituto, y que hizo que el instituto tuviera hoy, el Instituto Nacional de Cirugía Cardíaca, la posición que tiene dentro de los distintos IMAES que hay en el Uruguay, que es uno de los IMAES que no solo tiene más antigüedad, más volumen de pacientes asistidos, sino un prestigio especial por su forma de trabajar. Ya no los quiero aburrir más. Yo lo que le quiero decir que Fiandra fue un gran trabajador. Fíjense que trabajó hasta sus últimos días. Él decía, yo no sé para qué sigo aportando a la caja profesional, y aportó a la caja profesional hasta el último día, y toda esa plata se quedó. Una cosa increíble. Pero lo importante es que él dejó un legado, ¿verdad? Un legado no en forma explícita. Él nunca dijo nada, pero el legado que nos deja es una forma de actuar, es una forma de ser, que si uno entiende cómo él trabajaba, es una forma de trabajar buena, que favorece el desarrollo. Nos dejó el mensaje del continuismo, que tenemos que seguir en esa senda de perfeccionarnos, mejorar, pero siempre tener presente que el paciente es el paciente, ese paciente, con un nombre y un apellido, y que ese paciente tiene que tener el trato que le corresponde y adecuar los tratamientos a lo que le corresponde, y no guiarse por una masificación que a veces hoy trata de utilizar la medicina. Nada más, muchas gracias. Y ahora le vamos a pedir unas palabras a la autora. Adelante, María Elena. Gracias. Estimados amigos, es muy grato el poder compartir con ustedes la presentación de esta biografía de Oreste Fiandra, extraordinaria figura de la medicina nacional. Ella comenzó a gestarse hace 4 años, por lo que él pudo acceder a lo que yo escribía, y llegó a leer los primeros borradores, lo que a mí me da mucha alegría, me hace muy feliz, porque pude ofrecerle un mensaje en vida. Al resaltar la trayectoria de Fiandra, sentí que estaba dando rienda suelta a mis sentimientos
y que hubiera sido un acto de egoísmo no dar a conocer el valor de quien supo usar en forma notable su inteligencia con sabiduría. Ella nos dice de la capacidad intelectual de este hombre que se caracterizaba por su sencillez y humildad y que nunca dejó para mañana lo que se había propuesto hacer hoy. Orestes tenía alma de maestro. Él impulsaba a los que lo rodeaban para que siguieran caminos de avanzada. Demostró que en un país no del primer mundo son muchas las cosas que es posible hacer. Lo conocí cuando era un estudiante de 24 años, por lo que mi vida estuvo muy cerca de la suya durante casi 66 años. En tanto tiempo tuve oportunidad de saber tanto de sus proyectos, por los que libró grandes batallas, los que siempre estuvieron dirigidos a beneficiar a sus semejantes. Él fue el eterno estudiante que día a día actualizaba sus conocimientos. Fue médico de varias generaciones, ya que por 58 años estuvo librando grandes batallas para conseguir siempre algún proyecto que ayudara a sus semejantes. Él fue el eterno estudiante, Orestes sostenía que el paciente en su ser humano que espera ayuda, a veces en situaciones difíciles y otras veces no tanto, pero al que se le debe prestar la atención que el problema requiera. Era de una bondad innata, siempre tratando de ayudar al necesitado. Vivió una vida feliz con su familia y con sus pacientes, a los que él amaba y por los que se sentía amado. Con Orestes formamos una hermosa familia con nuestros 3 hijos, Daniel, Alfredo y Alicia, los que fueron criados con cariño y educados con la disciplina del deber. Estos hijos nos dieron la alegría de gozar de 8 hermosos nietos. Un mes antes de su partida llegó el primer bisnieto, Juan Pedro, al que pudo conocer y le causó gran alegría el sentirse bisabuelo. Bueno, ahora como saben, desde la semana pasada tenemos 2 bisnietos más, que son Felipe y Francisco. Un mes, por sus muchas cualidades, por sus libros y trabajos científicos publicados, podemos catalogar a Orestes como un precursor de la medicina de nuestro país y nos sentimos agradecidos de haberlo tenido tantos años con nosotros. Nos dejó muchas enseñanzas, fue un ejemplo de vida. Es de esperar que en la lectura de esta biografía puedan sentir lo que fue mi intención transmitirles. Muchas gracias. Nos ha pedido la palabra y cómo no dársela una de las nietas de Élida. Adelante, Floppy, por aquí. Bueno, hola a todos. Voy a leer una cosa que escribí que en realidad, digamos, es algo que me salió del corazón y me gustaría compartirlo con ustedes. Primero que nada, quería decir buenas tardes para todos y muchas gracias por asistir a la presentación del libro. Sí. En un comienzo no estaba segura si iba a decir algunas palabras. Mis padres tampoco lo estaban. Finalmente, y luego de haberlo pensado unos días, mi corazón me dictó que verdaderamente quería expresar los sentimientos que por mí pasaban. A su vez, me pareció correcto hablar por todos los nietos y dedicarle unas palabras al querido abuelo Tito, que en paz descanse, y también a la abuela, que tanta dedicación, amor y tiempo nos entrega cada día, y en cuyo libro descargó tantos sentimientos y esfuerzos. Recuerdo que en la mañana del viernes 22 de abril de 2011 me levanté temprano, sintiendo una extraña sensación de vacío en mi corazón. Y al bajar la escalera de mi casa, mi madre me explica que el abuelo había fallecido. Es inexplicable e inexpresable el dolor que me ocasionó la defunción del abuelo. En un comienzo no lo podía creer. Era un suceso inexplicable para mí, algo que no quería aceptar bajo ninguna circunstancia.
Luego pensé en la abuela y me surgió un inmenso deseo de tenerla entre mis brazos para darle fuerzas y compañía. Si bien en un comienzo fue muy difícil salir adelante de la situación que el destino me había planteado, luego de una recapacitación me di cuenta que el abuelo debía encontrarse en un hermoso lugar en este momento. Me di cuenta también de todas las cosas importantes que me había dejado, desde las enseñanzas de índole académicas que tanto le gustaba dictar, hasta las más importantes, las que te ayudan a crecer como persona en el día a día. Con mucho goce recuerdo los cuentos graciosos que contaba con total seriedad, y esa cara seria con que te miraba te hacía dudar acerca de si era correcto reírse o no. No puedo evitar el mencionar las veces que lo espié comiendo mis caramelos a escondidas, cosa que no podía hacer ya que no podía consumir azúcar. Era un hombre que jamás te iba a mentir, sino que te decía las cosas de frente y con total honestidad, por más que te doliera. Nunca me voy a olvidar los domingos que íbamos a la casa de los abuelos y lo ayudaba a cocinar maní y a servir las bebidas. Me encantaba hacer eso. Como todo abuelo, tenía sus mañas. Por ejemplo, siempre había que cocinar con aceite de alto oleico que no fuera argentino, las cuales yo ya me las sabía como el abecedario, intentaba respetar porque sabía que eso lo complacía. También recuerdo que no le gustaba asistir a eventos sociales, pero jamás faltó un cumpleaños. Eso sí, siempre era el primero en irse. Me di cuenta que su ser me llenaba y me llena de orgullo, pero no solo como el excelso cardiólogo que era, sino como abuelo y persona. Ser una fiandra me llena de orgullo. Bueno, en realidad estas palabras que dije tuvieron como objetivo expresar lo que siempre sentí por el abuelo y también servir como despedida, ya que nunca tuve la oportunidad de despedirme de él como debía. Y yo sé que el abuelo está en un lugar muy lindo. Tengo toda la fe y esperanza de que escuchó estas palabras. Así que, abuelo, te quiero mucho y siempre vas a estar en mi corazón conmigo. Y, abuela, te quería agradecer por escribir este libro, ya que el abuelo lo vale. Me fascinó y muchas gracias por dedicarme un agradecimiento en el mismo. Te quiero mucho, abuela. Nuevamente, muchas gracias a todos por venir y gracias por escucharme. Si me permiten, quiero pasar a abrazar a la abuela. De Floppy, uno queda un poquito emocionado, pero de cualquier manera quiero agradecer la presencia de todos ustedes. Les agradezco muchísimo todas sus atenciones. Muchas gracias. Y como esto pretende y es una fiesta cargada de mucha emoción, vamos a prolongarla con un brindis y por aquí Élida va a estar para filmar los ejemplares para quienes quieran. Muchas gracias. Asuntos públicos. Para conocer mejor, para saber más.